está conformado por Maciel Ahumada, Omar Monroy y su servidor Jorge Jiménez. Bueno, los puntos que vamos a tocar del tema son rápidamente lo que son métodos directos y métodos iterativos. La matriz por bloques o matriz particionada, y en ella vamos a ver la matriz por bloques, que va a ser la suma y la multiplicación, el tipo de matrices particionadas y sus aplicaciones. Bueno, comenzamos con métodos directos y métodos iterativos. En los métodos directos son técnicas numéricas que producen la solución de un sistema de ecuaciones lineales. En ellas tenemos Gauss y Gauss-Jordan. El más conocido es el de eliminación gaussiana. Bueno, tenemos sistemas con solución inmediata dentro de los métodos directos, que pueden ser la matriz diagonal, matriz triangular superior o matriz triangular inferior. Y tenemos también los métodos iterativos. Estos métodos se usan para calcular aproximaciones, en donde se repite un mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada, y siempre al final se espera que la aproximación obtenida sea aún más cerca de la aproximación inicial. Y en ellos tenemos lo que son el método de Jacobi. Bueno, este método iterativo es el más simple y se aplica a sistemas cuadrados, es decir, a sistemas con tantas soluciones como ecuaciones, incógnitas como ecuaciones. El siguiente es el método de Gauss-Seidel. Este es muy semejante al método de Jacobi, ya que el método de Jacobi utiliza valores de las incógnitas para determinar nuevas aproximaciones, y el método de Gauss-Seidel va utilizando los valores de las incógnitas calculadas para calcular, pero de... El método de Gauss-Seidel se va a utilizar los valores de las incógnitas recién calculadas en la misma iteración. Y bueno, como siguiente tenemos el método de sobrerelajación sucesiva. Este método es una modificación usada para la mejora de la convergencia del método de Gauss-Seidel, y es considerada un promedio ponderado de las iteraciones anteriores y las actuales. Y bueno, la combinación de los métodos sobre relajación sucesiva nos va a dar otro método, que es el método sobre relajación sucesiva simétrica. Son muy similares esos dos métodos. Y bueno, el siguiente que tenemos es el método del gradiente conjugado. Este método es directo, bueno, se considera directo, y resulta muy complicado de resolver grandes sistemas de ecuaciones. Por eso se utilizan otro tipo de métodos, como son los métodos designados de iteración por subespacios o métodos de Krylov. Entre ellos se encuentra el método del gradiente conjugado. Este método puede ser un método directo, ya que al momento de resolverlo nos va a dar un número finito de pasos que nos conduce a la solución exacta. Y ya por último tenemos el método de Richardson. Este método pues no se ve mucho en la solución, ya que permite construir una secuencia convergente de otra secuencia más rápidamente convergente. Este método usualmente se utiliza en la mejora de precisiones en cálculo numérico, que son de las derivadas de una función. Y bueno, es todo sobre los métodos directos y los métodos iterativos. Les voy a explicar el concepto de la matriz de bloques, o también conocida como matriz particionada. Y estas son matrices caracterizadas por estar divididas en secciones llamadas bloques o submatrices. Estos son unos ejemplos de cómo serían estas matrices. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz P11, la matriz P12, la P21 y la P22. Y cada una de estas matrices se va a, como el nombre lo dice, se van a poner por bloques. Aquí está la P11, aquí está la P12, la P21 y la P22. Estos serían más o menos como los bloques. Pero estos bloques no necesariamente son así. También son de esta forma, que es una matriz de
3 por 2. Aquí hay una de 2 por 2, aquí hay una de 2 por 1. Y bueno, así también se pueden manejar las matrices y depende pues de la matriz van a ser los bloques. Bueno, para estos tipos de matrices de bloques, las sumas y las multiplicaciones, bueno, sí, las operaciones van a ser de una forma similar como si fueran matrices normales. Aquí tenemos una matriz A que tiene submatrices o matrices por bloques, que está la A11, la A12, la A21 y la A22. Y tenemos otra matriz que es la B, que también está conformada por otras submatrices. Y vamos a empezar con lo de la suma, que sería sumar la matriz A más la matriz B, y se realizaría como una suma normal de matrices, que sería A11 más B11, y esto daría como un resultado C11. Luego continuaríamos con A12 más B12 y daría como resultado el C12. Luego sería el A21 más el B21 y daría como resultado el C21. Luego el A22 más el B22 y daría como resultado el C22. Aquí les puse un ejemplo de cómo van a hacer. Perdón por Sí. interrumpir, va muy bien la explicación. Nada más quiero hacer un comentario que Sí. es importante por la forma que decimos. A veces, pues, entre que nos agarran los nervios y todo eso, decimos algunas palabras que, pues, para nosotros entendemos lo que estamos diciendo, pero aquí ya en lenguaje matemático puede causar algunas dudas. Por ejemplo, normal. Escuché 2 veces la palabra normal. No sé, que te cuidado con eso, porque siempre que hablamos de normalidad en álgebra, en cálculo, pues hablamos de una norma. Las matrices normales, no sé si se acuerdan en su curso de álgebra lineal, son aquellas que multiplicada por la transpuesta conjugada es igual al producto de la transpuesta conjugada por ella misma. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Para no decir operaciones normales o matrices normales, utilizamos, por ejemplo, las matrices usuales que siempre conocemos. ¿Vale? Bueno, perdón por la interrupción. Muy bien. Continuamos, por favor. Sí, maestra, perdón por eso. Bueno, aquí continuamos. Bueno, aquí les presento las matrices A11, que sería 2 y 3. Bueno, este sería el primer bloque. Aquí tenemos la A12, que sería la matriz 4 y 5. Luego la matriz A21, que sería la matriz 1, 2. La A22, que es la 3, 1. Y vamos con la matriz B, que sería la primera submatriz, que sería 4, 2. La siguiente sería 1, 3. La siguiente 5 y 2. Y la última 5 y 3. Ahora vamos a sumarlas. Bueno, aquí ya sustituir los números. Sería la A11 más la B11, que sería esto de aquí. Luego la A1 y 2 más la B1 y 2, que sería la de acá. La A21 más la B21, que sería esto de aquí. Luego la A22 más la B22, que sería esto de aquí. Y esto da como resultado esta matriz con estas submatrices, que como lo vimos al principio, bueno, cuando estaba explicando como la forma de esta matriz, pues el resultado sería la submatriz 6, 5, que sería el C11, la submatriz 9, 8, que sería el C12, la submatriz 6, 2, que sería el C21, y la submatriz 8 y 4, que sería la C22. Y ahora pasamos con la multiplicación. Aquí sería también como una multiplicación usual de las que estamos acostumbrados a hacer. Sería, tenemos la matriz A con 4 submatrices. Estas también pueden ser más, pero para hacerlo simple nada más ocupe 4.
y la matriz B con las submatrices. Y como una multiplicación usual, tenemos A11 por B11 más A12 por B21. Luego aquí tenemos el A11 por el B12 más el A12 por el B22. Aquí tenemos el A21 por el B11 más el A22 por el B21. Y acá pues sería A21 por el B12 más el A22 por el B22. Y un ejemplo de esto sería esta matriz. Que esta tiene, bueno, esta parte sería el bloque A. Aquí. Sería el A11. Esta parte de aquí sería el A12. Esta parte de aquí sería el A21. Y esta sería la submatriz A22. Y la B, lo mismo, sería aquí la submatriz B11. Esta sería la submatriz B12. Esta sería la submatriz 21 y esta la B22. Entonces, aquí nada más sería, bueno, nada más sustituiríamos los valores, como lo vimos en la fórmula anterior. Esta sería la matriz A11 por la matriz B11 más la matriz A12 por la matriz B21. Perdón, submatrices. Aquí tenemos el siguiente bloque, que sería A11 por la submatriz 12 más la submatriz 12 por la submatriz 22. Y aquí el siguiente bloque, que está conformado por la submatriz 21 por la submatriz 12 más A22 por B21. Y el siguiente bloque, que sería este de aquí, está conformado por el A21 por el B12 más el A22 por la submatriz B22. Y aquí ya no puse bien las operaciones, solo puse el resultado y esta sería la matriz que quedará con sus respectivos bloques, que este sería el C11, este sería el C12, este sería el C21 y este sería el C22. Ahora les dejo con los tipos de matrices. ¿Podrías volver 2 diapositivas atrás, por favor? ¿Dónde están? Exactamente, ahí. Las matrices A y B. Ok. Aquí nada más quiero que chequemos cómo es el orden de cada una de las submatrices. La matriz A es de tamaño, ¿qué tamaño tiene? 4 filas, 3 columnas, ¿verdad? La matriz B tiene 3 filas, 4 columnas. Entonces, es compatible, es conformable el producto, pero también tenemos que revisar que los bloques sean conformables, ¿verdad? Que sean compatibles. Por ejemplo, el A11 y el B11 para que se puedan multiplicar. Ahí tenemos A11, que serían que 3 filas, 2 columnas, y B11, 2 filas, 1 columna, ¿verdad? Entonces, eso nos tendría que arrojar una submatriz 3 por 1. A ver, pásate la siguiente, por favor. Ahí está el primer bloquecito del resultado. En efecto, es 3 por 1. Y así hay que checar. Entonces, nada más eso. Hay que tener mucho cuidado aquí con las operaciones con submatrices. Checar que los bloques estén definidos de tal suerte que podamos hacer bien las multiplicaciones bajo las reglas que conocemos de compatibilidad. No solo entre las matrices A y B, sino entre los bloques, tanto de A como de B. ¿Ok? Bueno. Esa información, por supuesto, cuando acaben, también suban al Facebook para que la tengamos todos, por favor. Adelante, gracias. Bueno, seguimos con los tipos de matrices particionadas. Tenemos la matriz Toeplitz. Bueno, esta es una matriz en la que cada diagonal descendente de izquierda a derecha es constante. Se le conoce como matriz Toeplitz o matriz diagonal constante. Bueno, tenemos que la diagonal principal tiene valores de A, y así toda la diagonal debe tener esos valores. Igual las diagonales inferiores y las diagonales superiores deben de ser con el mismo valor.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vez la matriz Toeplitz, pero ahora es una matriz bloqueada. Bueno, esta matriz, no, la anterior, por favor. Esta matriz es igual a la otra, solamente que en esta vamos a ocupar, dentro de esta matriz B, tenemos submatrices, que igual las podemos dividir por bloques, y en ese igual se repite cada bloque de manera descendente de izquierda a derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí está. La siguiente es la matriz diagonal de bloque. Observemos que en la matriz A, la diagonal principal, que es la D1, D2 hasta DK, esa diagonal debe de ser con matrices cuadradas y se llama de bloques cuando cumple que las matrices diagonales es cuadrada y la parte inferior y la parte superior son ceros. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí solamente va a ser esa matriz donde D1, D2 hasta DK sea invertible. Y cuando todas esas matrices son invertibles, esas submatrices son invertibles, se dice que la matriz es invertible y cumple la propiedad de ser una matriz de diagonal de bloques. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya por último tenemos lo que son las matrices triangulares superiores de bloque. Bueno, esta matriz, tomamos la matriz A y se dice que va a ser triangular superior de bloque si las matrices diagonales, igual que en la anterior, son cuadradas. Y todas las matrices que están debajo son cero. Aquí en esta, por ejemplo, la A1, A11, A22, hasta A2K, tenemos doble K, tenemos que deben de ser submatrices cuadradas. Pueden ser matrices de 2 por 2, de 4 por 4, o así simplemente que sean cuadradas, que no sean de 2 por 3. Y las de arriba pueden ser como sea, pero siempre y cuando las superiores, las inferiores, deben de ser cero. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones que tienen las matrices particionadas o matrices en bloques. Una de sus principales usos o aplicaciones se da cuando se tienen matrices demasiado largas. Para poder ingresarlas y operarlas en la memoria RAM, en la memoria de alta velocidad, perdón, de una computadora, es necesario realizarlo mediante particiones o matrices de bloques. Esto permitirá que, que el procesamiento de dicha matriz o las operaciones que se van a realizar se hagan de manera más rápida. Al mencionar la memoria de alta velocidad, nos referimos a la memoria RAM, la cual, pues, como les comento, tiene dos características principales, la cual es que es mucho más rápido acceder al contenido que se tiene ahí, y la segunda es que guarda datos de manera temporal, de manera que cuando un usuario apague el ordenador, toda la información contenida en la RAM se eliminará, y cuando la persona vuelva a encender el ordenador ya no tendrá esa información que había almacenado anteriormente. La siguiente, por favor. Algunas computadoras de alta velocidad, en particular aquellas con canalización de vectores de arquitectura, realizan cálculos matriciales de manera más eficiente con aquellos algoritmos que utilizan matrices particionadas. En la arquitectura de canalización, el ciclo de ejecución de un ordenador para realizar una instrucción consta de 6 pasos. El primero es que lee una instrucción, en la segunda decodifica la instrucción, en la tercera obtiene la dirección de la decodificación y busca los operandos. En la cuarta recuperamos operandos, en la 5 ejecutamos operación y en la 6 se almacena el resultado de dicha operación. Cuando tenemos aquí dos tipos de arquitectura de ordenador, la primera es sin canalización. En ella se requiere un periodo de reloj para que una instrucción se realice después de otra. En este tipo de canalización, una instrucción se va a realizar solo si la acción anterior o instrucción anterior ha terminado su proceso o ha terminado de ser procesada.
En el otro tipo de arquitectura que es basada en matrices particionadas, conocida como canalización, cada instrucción se divide en etapas. Aquí el reloj de periodo se sustituye por uno que almacena el tiempo que tardará la instrucción con mayor retardo, y cada una de las instrucciones se ejecutarán de manera paralela, lo cual aumenta en gran porción la velocidad de dichas operaciones. La siguiente, por favor. Un ejemplo de aplicación un ejemplo de aplicación de software que utiliza en gran medida las matrices particionadas es el software profesional para métodos algebraicos lineales de alto rendimiento, conocido como LAPACK. Dicho software realiza un uso excesivo de cálculos mediante matrices particionadas. Em, este software está escrito en Fortran 90 y provee rutinas para resolver sistemas de ecuaciones lineales, soluciones de mínimos cuadrados de sistemas lineales de ecuaciones, entre otras acciones. El objetivo de este software es trabajar con procesos paralelos y vectoriales de memoria compartida. Algunos precedentes de este software son las bibliotecas conocidas como ACEPACK y LINPACK. De hecho, la PAC surge como como tratar de optimizar dichas bibliotecas mediante el uso de matrices particionadas y la programación paralela. La siguiente, por favor. Las matrices particionadas también se encuentran de manera muy frecuente en aplicaciones modernas de álgebra lineal, ya que esta notación simplifica muchas operaciones y remarca la estructura esencial en el cálculo de matrices. Algunas de estas operaciones, como ya fueron mencionadas por mis compañeros, y también las vamos a retomar en el programa. La siguiente, por favor. La posibilidad de descomponer una matriz en matrices más pequeñas tiene muchas aplicaciones y ventajas en temas de comunicación electrónica y resolución de sistemas de ecuaciones, uno de los cuales que presentaremos más adelante, no en esta exposición, sino en la segunda parte, como comentó el profesor, es el método de Gauss-Jordan particionado. La siguiente, por favor. Una de las aplicaciones más fuertes que tenemos de las matrices particionadas se da en la criptografía. Se utilizan con mayor frecuencia las matrices particionadas triangulares superiores, con la intención de obtener un cifrador de flujo a partir de las propiedades de una matriz por bloques. Las matrices particionadas se utilizarán para producir un generador pseudo-aleatorio. Cuando mencionamos un generador pseudo-aleatorio, nos referimos a amplificadores o extensores de aleatoriedad eficientes. Estos funcionan de la siguiente manera. Nosotros les damos un valor aleatorio, el cual genera una secuencia muy larga de bits, las cuales parecen aleatorias para cualquier observador. Todo este proceso se irá realizando mediante el uso de matrices triangulares superiores por bloques. La siguiente, por favor. Otra de las aplicaciones que tienen las matrices particionadas se da en el diseño de chips integrados y la resolución de algunos algoritmos, tales como el algoritmo de Strassen. El algoritmo de Strassen es un algoritmo que se utiliza para multiplicar matrices. Fue una mejora que se le hizo al algoritmo que nosotros conocemos usualmente, ya que el algoritmo que nosotros conocemos en el peor de los casos tiene una complejidad cúbica y el algoritmo de Strassen la baja de manera significante. Sin embargo, no es el más rápido que existe, simplemente es una mejora al algoritmo que ya conocemos. El siguiente, pues, es una mejora más allá del algoritmo de Strassen. Se intenta bajar la complejidad aún más. Sin embargo, esta parte de Fast Matrix Multiplication aún se está trabajando con ello para intentar hacer que la multiplicación se dé de una manera, en una complejidad mucho más baja. En la siguiente aplicación se da en la codificación de Hamming. El código de Hamming es un código detector y corrector de errores.
En este código se detectan errores en un bit y los corrige. Es decir, nos permite detectar errores en una secuencia de bits por medio de un control de paridad. Me parece que ya es todo. Ahora les vamos a presentar el código. Mientras sus compañeros lo presentan, eh, este tema resultó ser muy grande, muy extenso. Como ustedes no se han enfrentado todavía a las matrices por bloques, les comento a sus compañeros que primero presentaron un poco la introducción, operaciones, para que empezaran a familiarizarse con el tema, y ya después aplicaran los métodos, en este caso Gauss-Jordan. También se puede ver la inversa de una matriz por matrices particionadas, pero sí es un rollo. Estas matrices, por ejemplo, la de Toeplitz, junto con otras matrices como la de Henkel, la de Van der Monde, o las matrices circulantes, que son matrices que se pueden buscar por bloques, algunas secuencias importantes, se utilizan muchísimo en el análisis funcional. Eso no se lleva aquí en Mac, eso ya es análisis matemático puro, puro y duro, pero básicamente hagan de cuenta, veo en álgebra lineal, ¿no? Una matriz es la representación de un operador lineal o de una transformación lineal entre dos espacios. Entonces hagan de cuenta que estas matrices también representan transformaciones lineales, en particular operadores, es decir, son matrices cuadradas, pero en espacios de dimensión infinita. Muy bien. Ya tienen por ahí el programa. Okay. Bueno, voy a comenzar a explicar el código. Dinos primero de qué se trata, por favor. ¿Qué hace este? Claro, claro. Bueno, el código, el profesor nos pidió, como él comenta, el hecho de realizar el método de Gauss-Jordan particionado o una matriz, o la inversa de una matriz particionada, pues requiere de muchos conceptos que pues por el momento no pudimos plasmar en código. Entonces se nos pidió ingresar dos matrices, ambas de 9 por 9. De estas matrices vamos a obtener las matrices particionadas que se colocan en la matriz diagonal. En el ejemplo que tenemos a la derecha, tenemos dos matrices de 9 por 9. Estas matrices las estamos ingresando de manera aleatoria. El programa lo que nos debería de regresar en un principio sería 558, 556, 106, que es la primera matriz de 3 por 3 que se encuentra en la primera matriz ingresada, en la matriz, en la diagonal de la primera matriz ingresada, perdón. La segunda matriz que se muestra 6, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 2, es la segunda matriz que se encuentra en la diagonal principal de la primera matriz ingresada. Y lo mismo hacemos con la tercera matriz, pues es la tercera matriz de la diagonal principal. Y lo mismo hacemos para la segunda matriz. ¿Podrías mostrarnos para que lo veamos en la matriz original, el bloque? Ajá. Aquí está, no sé si lo alcanza a ver. Ok, sí, velo señalando ahí para que veamos los bloques. Claro, ok. La primera sería 584. ¿La puede subrayar, compañera, por favor? Bueno, es que se subraya todo, pero tendría que ser empezando en 0,0. Sería el 584, 556 y 106. Sería la primer matriz por bloque de 3 por 3 que se encuentra en la diagonal principal. Ok, muy bien. Ok. La segunda sería a partir del 6 que se encuentra en 4,01, en 3,3, perdón. Ese 6 que se encuentra en la coordenada 6,6. A partir de ahí, 6, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 2. Sería la segunda matriz por bloques que se encuentra en la diagonal principal.
Y la siguiente. Sí, no, no es necesario que nos diga coordenadas, nada más o menos con el mouse. No sé, es que no sé si eres tú el que lo está manejando o otro compañero, que pudieran con el mouse más o menos señalar dónde está el bloque y compararlo con la parte de abajo donde ya aparece el bloque explícitamente. Nada más para que lo veamos. Ajá, sí, claro. ¿Lo Anda. puedes? Ajá. Ok, entonces lo vuelvo a decir y que se Nada más revisen la matriz. el Ah, ok. último bloque nada El más. último sería el que está subrayando con el mouse mi compañera, ¿Mm? que está en 618.130.765. Es la tercera matriz particionada que se encuentra en la diagonal principal. Y como podemos ver, aquí es la tercera que se imprimió. Ok, 618. Y pues el mismo proceso se repite para la segunda matriz ingresada. sí. No es necesario que lo hagas, nada más una vez para que lo viéramos. Que lo Ah, vi. ok. Después de eso, lo que vamos a hacer son las dos operaciones principales que les comentamos, que son el de las sumas de cada una de las matrices de las matrices por bloques o particionadas. Y en la segunda parte vamos a hacer las multiplicaciones de esas mismas matrices. Eso es básicamente en lo que consiste nuestro algoritmo. Ok. ¿Puedes hacer otra corrida del código para que veamos si genera otros números aleatorios? Sí, claro. Bueno, el generador de códigos aleatorios lo tenemos aparte. Solo íbamos a pegar, copiar y pegar las entradas. Ok, a ver. Aquí ya está otro caso. ¿Sí lo puede ver, profesor? Sí, y después, ¿qué sucede? Ok, entonces ya después nada más le damos el enter y ya realiza la suma, la multiplicación y pues lo que ya les habíamos comentado. Muy bien. Ok. Nada más explícanos las partes, no cómo se multiplican o cómo se suman, porque eso pues ya lo sabemos hacer, nada más la parte de los bloques, cómo se manejan los bloques y ya con eso sería suficiente, por favor. Ok. Bueno, ¿te podría decir la línea 40, compañera, por favor? ¿Puedes quitar la salida, por favor, para que se vea así todo en una línea? O sea, arrastra la salida, la ventana de la salida, hacia la derecha. A la derecha, por favor. Derecha. Ándale, ajá, así. Todo, 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 todo. No sé si, ok, ya está, Ah, perfecto. ajá, bueno, lo que comenta el profesor de cómo, cómo encontramos las matrices particionadas, se da en esta función llamada matrices particionadas. Lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí son dos vectores enteros. Tenemos el siguiente parámetro es un vector tridimensional o vector de vectores enteros, en el cual iremos almacenando aquellas matrices que encontremos como o que identifiquemos que son las matrices particionadas. Bueno, van a ser dos vectores de este tipo para guardar. En uno vamos a guardar las matrices particionadas de la primera matriz ingresada y en el otro vamos a guardar las matrices de la segunda matriz ingresada. Em, bueno, en las primeras líneas, en la 44, 45 y 46, simplemente estamos, bueno, declaramos unas variables con las que vamos a ir iterando. Creamos un vector auxiliar, simplemente donde iremos guardando la información que ya encontramos.
es un vector de vectores, o sea, ese nos representará una matriz. En la 47 y 48 simplemente le damos el tamaño que debe de tener cada uno de los vectores de los cuales está conformado aux o el vector auxiliar. En la 49 volvemos a declarar unas variables. Ok, y en la línea de la 50 a la 53 es donde se buscan dichas matrices. Si se dan cuenta, vamos a ir moviendo L, o como nosotros lo pensamos, es que lo principal era colocarnos en aquellas posiciones donde empiezan los elementos de esas matrices. Como vimos en el ejemplo, empezaba, como estamos hablando de una matriz cuadrada, podríamos ver que la primera matriz empezaba en la coordenada 0,0. La segunda matriz iba a empezar en la coordenada 3,3 y la Sí, última, ajá, sí, y la 3-3, última, adelante. perdón. No, perdón, está bien, 3-3, adelante. Ok, ajá, 3,3, la siguiente en el 6,6, no, perdón, en el 7,7. Sí, iba a empezar en el 7,7. Y solamente íbamos a necesitar, pues, en este caso m, cuando mandemos a llamar la función, va a ser de 3, porque nuestras matrices por bloques van a ser de tamaño 3. Entonces, vamos a crear este ciclo que empieza en la posición que necesitamos y va a tomar los m elementos que están hacia la derecha y lo va a realizar, pues, m veces, para de esta manera tener una matriz cuadrada de, pues, de m menos l por m menos l. Incrementamos los valores de x y u porque en u se van a guardar los valores de esta matriz, o sea, ahí es donde vamos a copiar, pero en este caso aux solamente tiene tamaño de 3 por 3. Es por eso que se necesitaron declarar variables independientes a x y a y. Al salir de ese ciclo simplemente vamos guardando en nuestro vector tridimensional el vector bidimensional que ya encontramos que contiene las matrices particionadas. Actualizamos el valor de nuestra L para que de esta manera en la segunda interacción va a estar en el 3,3, igual el valor de H. Y pues se repite el proceso. ¿Le puede bajar, compañera, por favor, a la 61? Y pues es un proceso análogo para encontrar las matrices particionadas de la segunda matriz ingresada. Okay, muy bien. Ok, a mí me convence que sí desarrollaron su código. Ujú. Yo les he comentado a todos los equipos, no quiero exhibir a ningún equipo, ¿no? A todos les he comentado que lo ideal es que desarrollen su código, pero si no pueden usar código que ya existe y solo modificarlo, aquí me queda claro que ustedes o lo desarrollaron o lo encontraron, pero sí lo han trabajado. Ujú. La verdad es que explicar esto con detalle requiere mucho tiempo. Es un método de los más laboriosos y tan solo es la suma. Suma y producto está haciendo, ¿verdad? Suma y Y producto. sube el producto, pero ahorita no hemos checado esas funciones. Simplemente esto solo es para encontrar las matrices por bloques. Muy bien. Yo creo que lamentablemente por el tiempo lo vamos a tener que cortar aquí, compañero, pero Sí, está bien. satisfecho. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular de los demás compañeros. ¿Tienen alguna duda de lo que han comentado? No, profe. Vaya, insisto, el programa es muy difícil. Bueno, son difíciles estos programas, sobre todo los de particionados, y ya cuando se encuentra la inversa, el Gauss-Jordan. Ujú. Requiere tiempo, sobre todo tiempo. No es que sea tan difícil, sino que requiere mucho tiempo. Muchas gracias al equipo número 6. Por eso ya hasta la siguiente ocasión vamos a terminar con ellos. Ujú. ¿El equipo 7 está listo? Cristian, Kevin, Dana. Sí, profe. Ok. Nada más como un comentario adicional.
Cuando yo estaba cursando método numéricos 1, creo que sí les comenté que me aburrieron las clases, me salí, presenté extraordinario y ahí fue cuando la pasé. El ejercicio más largo del extraordinario que me llevó más de 1 hora fue precisamente la partición de matrices. Hacerlo a mano es una tortura y creo que era 3 por 2, algo así, 3 por 4. No era tan largo. Pero en fin, así es la cosa. Adelante, por favor. Sí, voy, profe. Muchas gracias al equipo 6. Ya se ve, ¿no? Sí. Sí, ojalá puedas ponerlo en modo presentación, por favor. Profe, disculpe, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 7. Nuestro tema es métodos iterativos, mejoramiento iterativo de la solución. Nuestro equipo solamente somos yo, Ochoa Chavarría, Kevin Ernesto, y mi compañero Castro López, Cristian Alberto. Siguiente, por favor. Lo primero era un pequeño mapa conceptual sobre lo que son las diferencias principales entre métodos directos e iterativos. En términos generales, se podría decir que los métodos directos buscan una solución lo más exacta posible y en un solo proceso. Por eso es que se realiza un número finito de pasos. Se termina el proceso, se obtiene un resultado y ahí termina todo. Esto se busca hacerlo convirtiendo el sistema en uno equivalente que sea más sencillo de resolver a través de operaciones de la misma manera, más sencillas, que puedan ser usando escalares, intercambios de orden o adición de ecuaciones. A pesar de que se busca una solución exacta, muchas veces puede tener errores más que nada por redondeos mal hechos, ya sea hacia arriba, hacia abajo, no es, de que no sea exacto. Por otra parte, los métodos interactivos te dan un resultado desde la primera iteración que hagas. Pero claro, ese primer resultado va a ser una aproximación bastante burda que puede no acercarse tanto al resultado que se esperaría. No hay un límite de pasos que tengas que hacer. Puedes hacer tantos como quieras para tener una aproximación más acertada, o puedes cortarlo en el momento que quieras, incluso desde el primer paso, el segundo, no hay problema con eso. Eh, este tipo de métodos son menos sensibles a lo que son los errores de redondeo, pero por lo mismo los resultados solamente son aproximados. Muy difícilmente vas a encontrar una solución exacta con un método iterativo. Siguiente. Eh, Como tal, no encontré un motivo de por qué surgen los métodos iterativos, pero por lo que estuve leyendo, entiendo que es por ahorrar tiempo y procesos, que sea más sencillo, porque en sistemas de orden muy alto, incluso teniendo una supercomputadora con un método directo, sería más tardado. Vas a llegar a una solución más exacta, pero tendrías que gastar más recursos, principalmente tiempo. Entonces, por eso se surgen los métodos iterativos para situaciones en las que una solución aproximada, pues te sea útil, en la que no importa si te falla 1 o 2 decimales. Ese es el principal motivo por el que surgen los métodos iterativos, según lo que yo leí. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, aquí hay que retomar lo que los compañeros de exposiciones anteriores nos han comentado. No me acuerdo si fueron los del pivoteo parcial o el pivoteo total, pero nos estaban comentando con unos ejemplos los errores tan horribles que se pueden hacer cuando no se elige, por ejemplo, en una eliminación gaussiana, un elemento de una diagonal dominante, si es que existe. Entonces, sí, es como comentas, el procurar que haya menos errores por la propagación de los mismos en las operaciones. Esa es una de las principales, que para matrices muy grandes que se tengan que resolver mediante algún software, la propagación de error sea mínimo y también, como mencionas, la velocidad. Adelante, por favor.
Sí, por eso mismo, de hecho, la primera ventaja de los métodos iterativos es que son más sencillos de programar. El proceso es más rápido, por lo mismo de que todas las iteraciones son la misma operación, por así decirlo. Entonces, la programación es mucho más rápida, mucho más sencilla y vas a obtener una solución más rápidamente. También una ventaja importante de los métodos iterativos es que cuando tienes un sistema que no sabes qué método directo le debes de aplicar, puedes utilizar un método iterativo. Es decir, que estos son como que un poco más generales. Lo puedes aplicar a casi cualquier sistema. Bueno, sí, eso es lo principal de las ventajas. En las desventajas, esto también retomando la información de equipos anteriores, es que los cálculos, como mencionaba antes, los cálculos no van a ser exactos nunca. Por como menciona en el punto 2, aún si se sabe que hay una convergencia y está segura, una solución particular, perdón, los cálculos para una solución particular son impredecibles. Entonces, no sabes cuántas iteraciones vas a necesitar para llegar a ese resultado. Entonces, esto a la vez puede llevarte más tiempo que utilizar un método directo. Cuando ocurre esto, los resultados pueden ser poco precisos, entonces se debe de tener precaución al utilizarlos porque, pues sí, porque por lo mismo, como no se tiene una precisión, no es un resultado exacto. Entonces depende de para qué lo vayas a utilizar, debes de tener cuidado porque sabiendo que no es exacto. La siguiente, por favor. Eh, bueno, los métodos iterativos básicamente consisten en una semilla, que es la primera aproximación, y esta se obtiene de una ecuación de recurrencia. Eh, Cada que van surgiendo nuevas iteraciones, se va utilizando la semilla anterior hasta obtener una aproximación, que es lo que mencionaba mi compañero. Existen tres métodos en particular, que es el método de Jacobi. Este es el método más simple de utilizar, y este y el de Gauss-Seidel son solo aplicables en sistemas cuadrados, o sea, que tengan las mismas ecuaciones que las mismas incógnitas. El método de Jacobi converge solo cuando hay una matriz diagonalmente dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que la diagonal principal tiene que ser mayor que la suma de las otras dos, de los otros dos coeficientes. El método de Gauss-Seidel es una variación, se podría decir, del método de Jacobi. O sea, se parecen muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que los valores de las incógnitas en el método de Gauss-Seidel se obtienen en la misma iteración. O sea, se obtiene primero la X y esa misma X se utiliza para obtener la Y. Caso contrario al método de Jacobi, que es, se obtiene primero las dos aproximaciones y estas dos aproximaciones se utilizan en la siguiente iteración. El tercer método es el método de relajación, que es una variación de Gauss-Seidel, y esta tiene como mejora que que se obtiene una mejora de convergencia. Este método utiliza un parámetro W o un parámetro omega, que tiene tres casos. Cuando omega vale 1, significa que es el mismo método que el de Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 pues da el mismo resultado. Está el caso que omega se ubique entre 0 y 1, que se le llama método de subrelajación. Este método se utiliza más que nada cuando se quiere obtener la convergencia de algunos sistemas que no son convergentes por el método de Gauss-Seidel. Después está cuando omega se ubica entre 1 y 2. Este método se le llama de sobrerelajación y se utiliza para acelerar la convergencia de sistemas que son convergentes y lentos con el método de Gauss-Seidel. Perdón.
Gracias. El parámetro omega, ¿de dónde sale o cómo se puede ver? ¿En qué contexto aparece? ¿Cómo se encuentra? ¿Hay alguna fórmula? Más o menos. ¿De dónde sale? Es que como tal no encontré esa parte, bueno, al menos en internet no lo encontré, profe, pero es como que para saber más o menos, bueno, esto cuando lo programa usted, es para saber cómo hacer el método en el menor número de iteraciones. O sea, usted puede dar un número, por ejemplo, un 1.9 o algo así, y es como que para ir tanteando, como le dije, el número de iteraciones, para hacerlo en el menor número. Bueno, lo que pasa es que aquí sus compañeros se metieron un poquito, se quisieron meter a la cueva del oso. Ustedes llevan una materia optativa, me parece, en séptimo o en octavo, cualquiera de los dos, llamada análisis de algoritmos. Ahí van a ver, entre otras cosas, el orden de convergencia. Ahí ya utilizan un poquito de cálculo, ya utilizan un poco de álgebra, bueno, mucho de álgebra, donde precisamente lo que hacen es estimar cuántas iteraciones se requieren para un método en general. Puede ser un método numérico de ecuaciones para resolver ecuaciones algebraicas, para sistemas de ecuaciones lineales, para encontrar el valor de una integral aproximadamente, el valor de una ecuación, de la solución de una ecuación diferencial. Una vez que ya pasan por todos los métodos numéricos, por sus cursos de cálculo, de ecuaciones diferenciales, entonces ahora sí, le dedican un curso completo al análisis de algoritmos, basados básicamente en las estructuras que ustedes han conocido. Es un poquito, se vincula bastante con la materia de estructura de datos, se vincula muchísimo con eso, pero ahí ustedes ya van deduciendo esas fórmulas que permiten saber el orden de convergencia, cuántas iteraciones se requieren para encontrar una épsilon, un error, una cota. Nosotros empezamos a ver un poquito de eso con el punto fijo, pero como vi que a lo mejor sí estaba un poquito complicado, ya no quise seguir con eso en cada uno de los métodos. Aparecen fórmulas nada más, pero pues ya saben, es mejor pues tratar de entender de dónde vienen, ¿no? Aquí, pues yo les pido siempre que traten de mostrarme su presentación antes para que podamos platicar y no se vayan a meter a la cueva del oso o cuestiones así medio peligrosas, ¿no? Pero sí, es como dice su compañero Cristian, finalmente es un parámetro que nada más es una bandera que te dice pues hacia dónde se dirige, qué tipo de método es el que se sugiere, dependiendo qué tanto quieras pues, la solución, qué tan rápido quieras que converja. Me recuerda un poco la excentricidad de una curva, ¿no? La excentricidad si vale 1, si es menor que 1, si es mayor que 1, es una parábola, elipse, hipérbola, etc. Ok, continúen, por favor. Gracias. Este, una de las diferencias entre el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi es que el método de Gauss-Seidel utiliza los valores obtenidos de las incógnitas de las iteraciones pasadas. Esto para despejar las actuales y en cambio en el de Jacobi los obtiene de la misma iteración, como ya lo había mencionado. Es por eso que el método de Gauss-Seidel converge más rápido y es como que un poquito más mejor a la hora de querer utilizarlo. Les traigo un ejemplo como que muy general, muy abstracto, puesto que creo que mis compañeros de los otros equipos pues lo van a profundizar más en la cuestión del procedimiento. Tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones y como primer ejemplo lo resolveremos por el método de Jacobi. El primer paso siempre va a tendremos que despejar a la X y a la Y. Y lo vamos a escribir en una notación vectorial. Quedaría así, el vector XY es igual al vector de 0.2 y 0.0 más el vector de 0.0 menos 0.40 y 0.25 y 0.0 por el vector XY.
Perdón, Cristian. Aquí les voy ¿Mande, a... mande? Perdón, Cristian. Aquí les voy a pedir que sean un poquito breves porque precisamente como tú dices, los demás equipos van a explicar estos métodos. Entonces, trata de nada más explicar de manera muy, muy general el procedimiento, por favor. Vale. Vamos a tomar unos primeros valores iniciales y vamos a, como les dije anteriormente, en el método de Jacobi vamos a sustituir con estos valores en las dos ecuaciones. Vamos a obtener los dos primeros valores. Y así en cada iteración vamos a estar sustituyendo los valores que obtuvimos con las nuevas iteraciones en las ecuaciones que vamos a ir obteniendo hasta aproximarnos a un valor. Depende del número de iteraciones que se quiera hacer, como lo mencionó mi compañero. Esto depende ahora sí que del usuario, se podría decir. Ahora, el método de Gauss-Seidel lo que hace es primero obtener el valor de X y después este valor de X lo vamos a sustituir en la siguiente ecuación luego. O sea, pero es todo esto en la misma iteración. Si se da cuenta, ahí está coloreado en color rojo el valor de X1 y en la siguiente ecuación que es para encontrar Y, luego se sustituye. Y esto igual, de la misma manera vamos a ir sustituyéndolo en cada una de las iteraciones. Esta es como que la principal diferencia entre el método de Gauss-Seidel y el de Jacobi. Y después está el método de relajación. Vamos a tener un valor de omega o de W, que pues esto generalmente nos lo da el problema, por lo que entendí. Y del mismo modo vamos a tener que despejar los valores de X, de Y y de Z, o de las incógnitas que queramos buscar. Es prácticamente el mismo procedimiento que el de Gauss-Seidel, solo que con la diferencia de que al encontrar el valor de la primera incógnita, vamos a tener que sustituirlo en una ecuación que se me olvidó anotarla, pero es el valor de omega por el valor que se obtiene al sustituir los valores en la ecuación, en la primera ecuación, más el número de iteración menos el valor de omega, y esto multiplicado por el valor inicial, que por ejemplo aquí sería Y igual a 0. Y esto lo vamos a ir sustituyendo en cada una de las iteraciones hasta obtener los valores dependiendo pues la iteración, hasta cuántas veces quisiera repetir el proceso. Y ya, sería todo. Ok. Bueno, por favor, para la próxima exposición que ustedes tengan, envíenme su diapositiva para poder corregir algunos errorcillos o cosillas que puedan salir y sobre todo, pues que tenga una exposición mucho mejor la próxima. No está mal, no está mal, pero por ejemplo, pues esas fotos de apunte, sería muchísimo mejor escritos, pues sí, en látex, obviamente, pero si no, por lo menos con editor de ecuaciones y detallitos para que cuando ustedes presenten lo hagan con mucha seguridad sin decir cosas como, es lo que yo entendí, lo que investigué. O sea, no hay problema, no hay problema, estamos aprendiendo, ¿no? Pero hacerlo un poco mejor todavía. Bueno, aquí los compañeros realmente lo que estaban haciendo pues es una introducción a los métodos iterativos, porque esa es la parte que a ellos les tocó, una introducción a todos los métodos iterativos, el por qué salen, un poquito pues entender en qué se pueden aplicar, cómo funcionan. Entonces, bueno, por supuesto la siguiente exposición que les toca es un poco más ruda para compensar, ¿verdad? Y ahí les voy a pedir que me escriban un correo también para saber qué pasó con el tercer integrante, por favor. Se lo envío después de la clase, profe. Sí, sí, sí. Muchas gracias también por el final, haciendo alusión a Evangelion.
Siguiente equipo, por favor. ¿Quiénes están? A ver. ¿Quiénes son Dariana y Jafet? Sí, aquí estamos. Excelente. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Mi compañero Jafet y yo les vamos a hablar en esta presentación sobre el método de Jacobi. Ok, como primer punto tenemos que ver, ya mis anteriores compañeros, ya como acaban de ver, les hablaron un poco de los métodos iterativos, los métodos directos, pero no hace mal volverlos a tocar. Para empezar, nuestro sistema de ecuaciones está compuesto por un conjunto de ecuaciones que deben de poseer las mismas incógnitas, en este caso x, y, z, o como nosotros lo vamos a manejar, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Para darle solución a nuestros sistemas de ecuaciones, tenemos los métodos directos, que ya les contaron, el método de Gauss, factorización de matrices, etc. Y por otro lado están los métodos iterativos, que su punto es llegar a una convergencia mediante su iteratividad. Dentro de estos métodos tenemos el método de Gauss-Seidel, el método de SOR y el método de Jacobi. Para empezar, Carl Gustav Jacobi es nuestro matemático alemán que mediante la iteratividad busca resolver sistemas de ecuaciones de tipo lineales y consiste en usar fórmulas con iteración de un punto fijo. Nuestras ecuaciones lineales tienen que ser de la forma ax más b, entonces ax igual a b. El método. Quise empezar con algunas de las condiciones que debe de cumplir nuestro sistema de ecuaciones para poder realizar el método de Jacobi. Para empezar, la diagonal principal del lado superior izquierdo tenemos una matriz en la que las U's no tienen que ser el mismo número, pero pues se los pongo para que ubiquen un poco más. El triángulo inferior no tiene que ser a fuerza 0, al igual que el superior no tiene que ser 0. Pero el punto es que nuestras U's tienen que ser mayores a sus filas y columnas. En este caso, esta U tiene que ser mayor a esta columna y a esta fila. Este U tiene que ser mayor a esta columna y a esta fila. Y esta U tiene que ser mayor a esta fila y a esta columna. Después, los elementos de nuestra diagonal no pueden ser ceros. Esto es por cuestión de fórmula que más adelante van a entender, pero no debe ser ceros. Y en este caso, al final van a ver una matriz que tiene muchos números negativos. En efecto, uno es mayor en su fila y en su columna, el 1, el 1 y 1, pero en este caso es 0. Y sí es mayor a los demás números, pero no tiene que ser 0. Ahora, ya tenemos nuestras bellas condiciones. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones y supongamos que en este caso A sub 1, 1 no es mayor y están desordenados, ¿no? Yo les recomendaría pasarlos a una matriz. En este caso, la matriz va a ser de nuestros coeficientes y en otra parte seguida puede ir nuestra matriz de nuestras B's. Aquí tenemos A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1. Así nos vamos a seguir hasta A sub 1n, A sub n, n. Y se me olvidó decirles que nuestras matrices tienen que ser cuadradas. Ahora, ya tenemos reordenada nuestra matriz. Ahora lo que sigue es despejar nuestra xn. Aquí les dejé unos espacios en blanco. No tienen que ir los espacios en blanco, pero es para que ubiquen un poco más la posición que es nuestra variable a despejar. X1 es la primera posición, pero no tenía sentido dejarle el espacio dentro del paréntesis. Ok. X1, aquí está nuestra X1, la primera posición, y A sub 1, 1 está de este lado, dividiendo toda nuestras demás operaciones. X2, lo mismo, aquí está nuestra X2, A sub 2, 1, X1 menos, Ok, aquí creo que tuvo un error, no son menos, tienen que ser más. Una disculpa de antemano. Ahora sí, esta ecuación que vende muchos colorcitos es la misma ecuación que tuvimos aquí, solo que les puse colores para que nos ubiquemos mejor. Nuestra X1, como es un método iterativo, podemos recurrir a simplemente utilizar
esta fórmula, ¿no? X sub I igual a P sub I sobre A sub I menos la sumatoria desde n igual con 1 hasta I de A sub I sub J de X por, no, en la posición A sub IJ, X sub J sobre A sub I. En este caso, M es igual de 1 hasta J y N es igual de 1 hasta I. Aquí tenemos la representación de X sub I, en este caso X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Ok, B sub I sobre A sub I. Aquí tenemos nuestras B's. Y sobre A sub I. Aquí están nuestras A sub I. El sumatorio se refiere a toda esta parte que tenemos entre los paréntesis, quitando las B's. Sería nuestra posición A sub IJ, X sub J, sobre A sub II, que serían en esta parte A sub NN. Lo siento, Ahora, regresa, por favor, regresa al anterior. sí, profe. Tres cosas. La primera, para que a todos nos quede claro, lo que estamos haciendo es despejar cada una de las X como en escalerita, ¿verdad? En la primera ecuación X1, en la segunda X2, en la tercera X3. ¿Puedes pasar una diapositiva antes para ver el sistema original? Vale. Ahí, justo como sus compañeros lo han iluminado, vamos a estar despejando cada una de las X como en escalerita, ¿verdad? Regresemos, por favor. Sí, ok. Entonces ahí los ves, ahí, exacto, los ves también son positivos, ¿verdad? Las B1. Sí, aquí hubo un error, que no me había dado cuenta hasta ahorita, que aquí las B son positivas, no negativas. Muy bien. Y ya hay que tener mucho cuidado en nuestras iteraciones, porque cuando I es igual a J, recordemos que es la posición que despejamos anteriormente, no es una posición que tengamos que calcular ahorita. Ok, nada más aquí estoy viendo una N que no sé, suma desde N igual con 1 hasta I. Sería al revés, ¿no? Desde I igual con 1 hasta N. Están al revés los índices del sumatorio. Sí. Una disculpa de antemano. Nada más hay que tomar en cuenta eso. Muy bien. Continúa. Sí. Bueno, yo les voy a desarrollar un ejemplo largo y ya después mi compañero les va a explicar ya con la fórmula mediante sus programas. En este caso, nuestro ejemplo es sencillo, de 3×3, que el método de Jacobi, como le dijo un compañero, efectivamente es sencillo, pero cuando tenemos sistemas de ecuaciones pequeños, como en este caso menores de 3, porque incluso cuando es de 3 a más, empieza a hacerse demasiado largo la iteración. Tenemos nuestras tres ecuaciones, 2x sub 1, 10x sub 2, menos 2x sub 3 igual a 4, 3x sub 1 más 8x sub 2 más 13x sub 3 igual a 7, 5x1 más 2x sub 2 menos 3x sub 3 igual a 1. Como les dije anteriormente, podemos realizar nuestra matriz para poder organizar mejor nuestros números. Yo me salté un poco de paso. Y tenemos como ya reorganizado 5x sub 1 y después la ecuación de 2x sub 1 y después la de 3x sub 1. ¿Podrías explicarnos por qué se organiza así? ¿Por qué ahora 5x1 es la primera ecuación, etcétera? Sí, porque voy a regresarme tantito a las diapositivas. Creo que me regresé aquí. Les había mencionado que nuestra diagonal principal debe tener los coeficientes mayores. En este caso, nuestra diagonal principal, como les aquí demostré, sería 2x sub 1, 8x sub 2 y 3x sub 3. 2x sub 1 no es mayor que 3x sub 1, ni es mayor que 10x sub 2. Entonces tiene que ser la mayor de toda la fila y la columna. En este caso no lo es, entonces podemos hacer el cambio de lugar de las ecuaciones. En el siguiente caso, 8x sub 2 no es mayor que 10x sub 2 y tampoco es mayor que 3x sub 1. En el último caso, menos 3x sub 3 no es mayor que 3x sub 3 ni mayor que 3x sub 1. Entonces realizamos este cambio, ¿para qué? Para que 5x sub 1, que yo estoy viendo que es la mayor de la fila de la columna, se vaya a la primera posición. Después vamos a las x sub 2, ¿cuál es la mayor de las columnas? ¿Sí?
sería 10x sub 2, hacemos el cambio de nuevo y al final, ¿cuál es la que vemos mayor? Es el 13x sub 3, entonces hacemos de nuevo el cambio. Ya que vemos que sí se pudo, es cuando podemos proseguir con nuestro método. Ok, Dariana, me parece muy bien, gracias por explicar, eso es importante. Nada más una pregunta. ¿Tiene que ser mayor en valor absoluto o mayor, el mayor, así nada más? No, mayor de nada más, porque en este caso no nos enfocamos tanto en los signos todavía. Adelante, por favor. Sí. Bueno, ya les comenté, tenemos organizada y yo les voy a desarrollar la larga. Que les había dicho que sustituimos x sub. En la primera sustituimos x sub 1. Tenemos 5x sub 1 y aquí pasamos menos 2x sub 2 más 3x sub 3, ajá, más el 1 que ya teníamos aquí, y todo esto sobre nuestro 5, que era el coeficiente de x sub 1. Tenemos como resultado que nuestra fórmula a iterar es menos 2 sobre 5 de x2 más 3 sobre 5 de x3 y más un quinto. Esto va a ser igual a nuestro b1. Después tenemos la siguiente fórmula. Vamos a despejar x2 y primero tenemos menos 2x1 más 8x sub 3 más nuestro 4. Todo esto sobre nuestro coeficiente de x sub 2. Aquí tenemos nuestra fórmula siguiente. Y para sacar b sub 2. Y finalmente tenemos para despejar x sub 3, tenemos menos 3x sub 1, menos 8x sub 2, más nuestra 7. Y todo esto sobre el coeficiente de x sub 3. Finalmente aquí tenemos nuestra formulita para obtener nuestro b sub 3. Ahora, ya que tenemos clara esta fórmula larga, ya que tenemos claro lo que vamos a iterar, es importante que recordemos nuestros B1, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, porque esa va a ser nuestra base para seguir iterando las veces que tengamos que reiterar. Vamos a partir de x sub 0 como 0, 0, 0. Y vamos a sustituir esos valores en nuestra fórmula, tomando el primer valor como el de x sub 2, el segundo valor que sería nuestro b2 como x sub 2 y nuestro siguiente valor que sería b3 como x sub 3. En la primera es menos 2 quintos de x sub 2, aquí tenemos nuestro 0, y después en la más 3 sobre 5 de x sub 3, 0, nos da 0.2. Aquí tenemos nuestro 0.2. La siguiente fórmula es menos 2 sobre 10 de x sub 1, de 0, más 8 sobre 10 de x sub 3, que es 0. Y tenemos 0 más 4 décimos, que es igual a 0.4, aquí está. Y finalmente, x3 es igual a menos 3 sobre 13 de x sub 1, menos 8 sobre 13 de x sub 2, más 7 sobre 13 igual a 0.538. Tenemos estos puntos y volvemos a repetir el procedimiento. Sustituimos en esta primera parte x sub 2, después más esto por x sub 3, nos da 0.363. En la siguiente de sustitución, fórmula que es para x2, tenemos menos 2 sobre 10 de x sub 1, más 8 sobre 10 de x sub 3, que es 0.538, más 4 sobre 10 igual a 790, y así. Recordemos es 0.363, 0.790 y 0.232. Y los pasamos a la siguiente iteración, que es x. Ahora, y seguimos iterando. En este caso, el valor de x sub 2. Ok, a ver, perdón. ¿Hasta cuántas iteraciones van a hacer? Yo lo terminé, después me salté hasta acá y luego ya les tengo la tabla preparada. Muy bien, no es Porque necesario. es lo que les digo, que cuando ya es de más de 3, ya se empieza a hacer el método demasiado largo. No es necesario leer toda la ecuación, nada más ya con las primeras dos creo que nos queda claro. Platícanos así rápido cómo siguen las iteraciones, por favor.
Bueno, yo no veo por lo de Zoom, pero aquí tenemos nuestras primeras veces y es 0, 0, 0. Y al operarlas nos da 0.2, 0.4, 0.538. Y después estos valores los pasamos de este lado y ahora con estos son con los que iteramos, nos dan este resultado y los pasamos de este lado y ahora con estos valores son con los que iteramos. En esta tabla pueden ver que algunos valores cambian, ¿por qué? Por los decimales, pero así se sigue nuestra iteración. Y yo dejé esta iteración hasta la iteración 64, ¿por qué? Porque es cuando vi que ya estaban coincidiendo con más de 3 cifras. Bueno, hasta aquí termina mi parte. Me queda una duda aquí porque veo en azul, a ver, ayúdame a entender la tabla, por favor. En la primera, en azul son las soluciones iniciales de X1, X2, X3. Y lo que está en amarillo, ¿cómo es? ¿Cómo se interpreta? Son el resultado de la fórmula que les mencioné anteriormente, de despejar X1, X2 y X3. Ok. O sea, muy bien. Es como la semilla del lado izquierdo y lado derecho de la solución. Ajá. Ok. Bueno, me parece excelente como planteaste. Quisiera regresar 2 diapositivas, me parece, por favor. Ahí. La siguiente. Ahí. Ok. Se recomienda mucho en los libros utilizar la solución inicial 0, 0, 0. Es como un poquito de heurística, de prueba y error. Pero sí, en Jacobi siempre traten de empezar con la solución trivial, a menos que el sistema sea homogéneo. Pero bueno, si es homogéneo, pues no necesitan hacer mucho, ya lo saben, ¿verdad? Y nada más un detalle, sí es en valor absoluto. Tanto Gauss-Seidel como Jacobi, pásate una anterior, por favor. Una anterior. Gracias. Ahí, para ordenar las ecuaciones, sí es tomando el valor absoluto. Es lo mismo, hay que ver que sea dominante diagonal. Nada más ese detalle. Muchas gracias, Dariana. Muy bien. Sí, profe. Bueno, aquí termina mi parte. Ahora van los programas y más ejemplos. Ok, compañeros. Bueno, en orden, si seguimos, ahora vayamos a un ejemplo con números racionales. La siguiente, si me puedes, compañera. Bueno, vamos a resolver el siguiente sistema que es de 4x4, el cual vamos a resolver de igual manera del método Jacobi, con lo que tenemos que va a ser el error absoluto y el error relativo, perdón. Si le puedes pasar, por favor, Dariana, por favor. Muy bien. Como bien ahorita acabamos de observar, nosotros tenemos que para poder realizar la presente expresión y operaciones en base al método de Jacobi, nosotros tenemos que utilizar el despeje de las expresiones o de las incógnitas que son X, Y. En base a esto, tenemos que referirnos a lo siguiente. Si te puedes devolver un poquito, Darían, el anterior, por favor. Aquí nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, como bien les comento, de 4x4. Este sistema de ecuaciones de 4x4, al momento que nosotros vamos a hacer el despeje, primeramente tenemos que ver que si, como bien habían explicado nuestra compañera, que la diagonal no sea 0. En caso de que no sea 0, vamos a realizar el despeje, que tenemos el 5, y que este 5 nos va a referir a toda la expresión de las líneas. En este caso que tenemos la primera expresión, que es X1. Nosotros en la siguiente diapositiva vamos a hacer la forma que estamos expresando aquí, que es más que nada el despeje del resultado X1 en todas las expresiones. Así que lo que hacemos es más que nada la sustitución de estos valores en base a este despeje. Aquí podemos darnos cuenta que X1 será 5 entre 22 menos 5 entre 22, X2, X3, X4. ¿Por qué? ¿Por qué serán estos términos X2, X3 y X4? Por el presente despeje de la iteración X1. Entonces lo único que hacemos es hacer este despeje para que tengamos esta expresión. No sé, a la que sigue, compañera, por favor. Ok. Una vez que nosotros ya hemos realizado este despeje, como bien nos decía el presente profesor, nosotros vamos a elegir el punto X super 0, que va a ser este valor matricial de ceros, el cual nos va a ayudar a definir la sucesión de la aproximación de la siguiente forma, la cual nos va a decir que X super K va a ser igual a la K mayor o igual a 0. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en base a lo que nosotros en la anterior diapositiva estábamos abordando,
al momento que realicemos la sustitución de los valores iniciales que van a ser 0, estos valores 0, al momento de realizar las operaciones presentes dentro de cada una de esta matriz, nosotros lo que vamos a hacer va a ser más que nada en la presente sustitución dentro de los valores. Aquí más que nada el 5x22 vamos a hacer el despeje en cada uno de estos valores con la finalidad de comenzar a realizar nuestra sucesión vectorial en base al punto x01. Si puedes pasar a la siguiente, Dariana, por favor. Y pues aquí ya más que nada iniciamos el despeje de las iteraciones, iniciamos del 0, y aquí comenzamos a hacer todo el procedimiento anteriormente mostrado, con la finalidad de encontrar estas aproximaciones en base a un error de propagación o a una convergencia. Aquí podemos darnos cuenta que comienzan a converger en el punto x1, x2, x3, y así vamos haciendo el resultado. Solamente que recordemos en base al error absoluto de esta aproximación. Esta aproximación del error absoluto nos va a ayudar mucho para poder determinar en dónde vamos a hacer nuestro criterio de parada o en dónde vamos a parar la presente expresión, ya que es muy importante para el programa que vamos a ver a continuación, porque si nosotros realizamos un programa de este tipo y nosotros no le decimos a la computadora, oye, detente, va a seguir haciendo las iteraciones. Así que, más que nada, en base a este error absoluto, nosotros vamos a definir hacia dónde queremos y sobre todo en qué iteraciones vamos a querer que se encuentre la solución. Y todo va a ser en acorde al error absoluto que estamos viendo aquí. Y pues vamos a la siguiente diapositiva, Dariana, por favor. No sé si alguien tiene alguna duda. Regresa. Claro que sí, profe. Sí, la siguiente anterior, ¿no? Gracias. Gracias. Nada más para observar aquí, dice, si tenemos un error absoluto entre la aproximación xk menos 1, ¿ahí qué estás utilizando para estimar el error? Claro que sí, profe. Bueno, verá, mire, cuando en la presente expresión yo estoy utilizando el criterio de convergencia, el cual es escogido de alguna norma vectorial. Este puede ser a lo mejor una norma vectorial dentro de la solución de la matriz, con la finalidad de que al momento que nosotros tengamos el punto xy, este mismo xy lo vamos a restar, o sea, más que nada va a ser el resto del resultado que tenemos de la elección de xy con el resultado que tengamos de la solución expresiva. Y al momento de lo que estamos viendo aquí, que es x0-22, vamos a hacer ese resta, con la finalidad de que comencemos a encontrar la presente iteración. Muy bien, es la norma euclidiana de diferencia. Exactamente. Sí. Muy bien. Entonces vamos ahora al pseudocódigo y al ejemplo de este ejemplo. Si puedes pasarle, Dariana, por favor. Muy bien. Para el presente pseudocódigo, nosotros lo que vamos a utilizar es, vamos a hacerlo en lenguaje de programación Python y también, si nos da tiempo, mostrarles también en el lenguaje de programación en C++. Así que, pues, vamos a iniciar. Para la entrada, nosotros vamos a entrar a la matriz de sistema AIJJ que tenemos aquí, donde vamos a elegir los vectores de los términos independientes que hemos estado abordando y vamos a darle ese criterio de parada que va a ser el x0 o el x0 que va a ser el punto inicial del presente ejemplo, eligiendo el error absoluto. El número máximo de estas iteraciones, lo cual nos va a ayudar a decir si o converge o va a diverger el presente método. Más adelante vamos a ver el ejemplo dentro. Aquí tenemos el contador, que vamos a iniciarlo desde 1. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues aquí vamos a utilizar un bucle while en base al presente contador, el cual nos vamos a iniciarlo desde 1 con el número máximo de iteraciones. Y aquí podemos tener que para este bucle de for, vamos a iniciar desde el 1 hasta la expresión en enésima, donde aquí vamos a expresar la selección de la sumatoria que acabamos viendo, de que vamos a hacer la resta de estos términos, lo que acabamos de explicar ahorita con la norma euclidiana, y si en dado caso converge, o no converge, mejor dicho, se va a detener el código. Y si en caso se necesitan más iteraciones, vamos a seguir con la siguiente expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resultado final que tengamos o que hayamos obtenido de la primera expresión, nosotros lo vamos a sumar con 1 y así le vamos a seguir hasta que encontremos el número máximo de iteraciones o el método que converge. Y pues voy a compartir pantalla, no sé si tienen alguna duda, profesor, si no, para compartir pantalla con el lenguaje de programación. Adelante, por favor. Ok, Dariana, si me permites compartir, por favor. Vale, ok. El presente programa nosotros lo hicimos en Google Collaborate, no sé si ya lo estén viendo,
nosotros lo hicimos en Google Collaborate y este es el método de Jacobi. Para este método, nosotros lo que utilizamos son las librerías NumPy, la cual es más que nada que nos ayuda a los datos numéricos, la librería MAT, que va a ser para la construcción de operaciones matemáticas, la librería de los pandas, que nos va a ayudar mucho a la estructura de matrices y los datos generales, y pues más que nada esta para si en dado caso se requiere alguna graficación, que obviamente no, pero en mi caso yo la quise utilizar. Así que, bueno, también ustedes las que utilizan. ¿Podría ser ¿Alguna un pregunta? poquito más grande el texto o a lo mejor en pantalla completa, por favor? Claro que sí, profe. A ver, permítame tantito. A ver, ¿sí se está viendo? Sí, ¿Ahora gracias. sí? Muy Ok, bien. perfecto. Y aquí tenemos los datos, las librerías, y para poder seguir utilizando este presente método, nosotros vamos a utilizar en Python vamos a utilizar las funciones gprer, y dentro de las funciones gprer, nosotros vamos a utilizar estas funciones que son el criterio de parada, que van a ser las que estamos observando aquí. Una ventaja que utilizamos dentro de Google Collaborate, es de que nosotros podemos utilizar la programación modular. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros podemos programar primero la primera parte, o sea, podemos una parte y la compilamos. La segunda la compilamos y así, para que no tengamos una extensión grande de código, sino que lo elijamos por medio de bloques y tengamos una mejor estructura de los bloques. Entonces, como bien les comentaba, utilizamos la función gprer, unas funciones gprer, para que este criterio de parada que les estoy presentando aquí en este momento, podamos tener esa de manera secuencial. Aquí con nosotros que hacemos, definimos el criterio de parada, definimos los valores x y x0 con el criterio del valor absoluto, el cual nos dice la siguiente parte, que esta función va a devolver el valor según el criterio de parada. Y aquí, ojo importante, tendríamos que hacer dos cosas importantes que hace un momento les mencioné. Bueno, creo que no se las mencioné, pero se las menciono una vez. Nosotros podemos utilizar el criterio de parada en acorde al valor absoluto, o pudiéramos llegar a utilizar el criterio en base al error relativo. En base a alguna de estas dos funciones podemos utilizarlo. Sí, así que para hacer esto, nosotros lo que hacemos, mejor dicho, lo que hicimos fue utilizar la estructura if. Cuando sea el criterio del valor absoluto, aquí tenemos la expresión, o cuando sea el criterio de la norma, aquí lo vamos a poner, y pues lo vamos a compilar. Aquí lo compilamos. Luego, ya que una vez que tenemos la compilación, vamos a realizar el radio espectral. ¿Y para qué vamos a utilizar este radio espectral? A grosso modo, para poder determinar la matriz cuadrada, ya que existen diferentes matrices. Esto creo que lo va a ver mis compañeros, o no sé si lo vieron, pero más que nada nos va a servir para poder determinar si la matriz es cuadrada o no es cuadrada. Y pues aquí nosotros lo que hacemos, utilizamos los arreglos, el return, y de igual manera vamos a utilizar esta función y la compilamos. Aquí tenemos ella. Ahora bien, vamos a utilizar el factor DLU. El factor DLU, a grosso modo, se los explico, más que nada es donde nosotros vamos a dividir las matrices, se dividen las matrices en vectores y diferentes elementos, y estos vectores se van a sumar. Más que nada nos va a servir para analizar la convergencia del método de Jacobi, lo cual nos va a decir si más que nada si la matriz es cuadrada y va a ser una matriz triangular inferior o va a ser una matriz triangular superior. Nosotros aquí lo programamos. Aquí podemos darnos cuenta que utilizamos los arreglos dimensionales con el uso de la librería NumPy, la matriz cuadrada, aquí estamos viendo, y aquí seleccionamos los valores de las presentes expresiones, y aquí donde Sharp es igual a 0, los valores de Z de N a N, comenzamos a realizar la presente matriz, y aquí más que nada para la selección de datos, y pues igual lo compilamos. De hecho ya lo había compilado, pero para que lo vean exactamente. Y una vez que ya hemos hecho esto, pues ya nada más que nada seleccionamos nuestra presente matriz o ingresamos nuestra presente matriz. Vamos a seleccionarla. Aquí yo ingresé los siguientes valores, como es una matriz de 4x4, seleccioné, utilicé una función app, la cual yo más que nada guardé los datos aquí. Aquí tengo el 22, 5, 5, 6, 5, los valores para que nos den lo siguiente. Y aquí tenemos la matriz que nos está dando el presente resultado. Y ya finalmente el método de Jacobi, el cual vamos a utilizar todo lo que lo que aquí les expresé aquí, todo lo que lo definimos por medio de bloques, lo vamos ahora a definir en una función general aquí, así que nosotros definimos la función general del valor absoluto, del valor inicial, seleccionamos la tolerancia que vimos hace un momento, el número máximo, que en este caso yo igual lo puse con 100, yo le puse a 100, y aquí, por ejemplo, lo primero que vimos, que fue el grado de convergencia, si a lo mejor es por
el absoluto o el relativo. En este caso yo le estoy aquí llamando en la función con el absoluto, y aquí utilizamos una función lógica, si va a ser verdadero o falso, así que utilizamos el aspecto verborrace. Y pues aquí dice que esta función va a ser el sistema lineal, que al principio vimos que es el sistema de AX igual a B. Y aquí podemos ya ver el presente, más que nada el algoritmo que implantamos mi compañera y yo, donde tenemos que si el contador inicial es 1, el número máximo de iteraciones va a ser ese mismo, y ese mismo va a ser el cual se va a comenzar a fluir. En este caso, si seleccionamos la matriz que ya ingresamos, vamos a comenzar a dar los datos con la finalidad de que encontremos el máximo de iteraciones. Aquí seguimos, y aquí, si en dado caso no se encuentra, o ya se encontró, mejor dicho, no se encuentra, pues lo único que vamos a hacer, la continuación con la presente función iterativa de if, mejor dicho, y aquí tenemos esto para finalmente dar el resultado si converge o no converge. Y finalmente, nada más llamamos la matriz con el vector 0,0, el vector de la matriz dentro de este verborrace, lo ponemos, vamos a compilarlo, aquí lo vamos a compilar, a ver, permítame tantito, compilamos, esperemos, ya se compiló, y finalmente ya nada más nos vamos a la parte final, la compilación del último dato. Compilamos y tenemos nuestros presentes datos de nuestro presente método iterativo. Aquí podemos ver la primera expresión, que es x elevado a la 1, las iteraciones, mejor dicho, y aquí podemos ver, darnos cuenta de estas. Y finalmente, vámonos hasta abajito, y tenemos que el número total de iteraciones van a ser 46, y en donde tendríamos la solución presente sería la última, ya que se comienzan a repetir los presentes números. En este caso yo le puse 7 iteraciones y por eso es más que nada que sale esto. Y pues esto sería en Python, no sé si alguien tiene alguna duda, sino para mostrarle cómo lo compilamos en C. Me parece que has explicado de manera excelente, muy bien. Ok, perfecto. Perfecto, profe. Entonces, no sé, ¿alguien tiene duda? No sé. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, me gustaría que el DC fuera un poquito más rápido, ya me queda claro, lo domina. Claro que sí, profe. Bueno, a ver, déjenme compartirlo rápido nada más. Bueno, el C más que nada ya es la compilación básica. Aquí les voy a compartir la presente para la pantalla negra, para que lo vean. Aquí más que nada lo que nosotros implementamos es la definición de la matriz. En este caso ponemos la matriz que sea de dimensión de 4. Aquí seleccionamos los elementos, por ejemplo 12, por ejemplo 13, 4. Vamos a seleccionar valores arbitrarios. Aquí lo estoy poniendo. Y por ejemplo, la finalidad es... ¿Perdón? Algunos negativos por ahí. Sí, claro, aquí ponemos estos negativos, a ver, no sé, menos 12, menos 56, menos 3, aquí, el punto aquí lo que estamos mostrando son las filas de las presentes, expresiones numéricas. Ya seleccionamos la primera, ahora vamos con el vector, aquí seleccionamos menos 2, 23, 45, 2, nos vamos a seleccionar, y el error de parada. Supongamos yo lo selecciono que es un error de 0.001. Y, por ejemplo, la iteración aquí es 1, aquí 1, aquí y aquí nos da el resultado. Aquí podemos darnos cuenta que en la presente iteración estamos dando cuenta los valores del método de la solución de Jacobi, que tenemos la iteración 1, nos muestran las expresiones 1, 2, 3, hasta las 7. Y exactamente aquí no tenemos problema porque aquí, aunque pongamos los números positivos o negativos, nos va a decir que el resultado de las iteraciones en X0 se va a dar el resultado, y en la 10ª iteración tenemos los resultados de las expresiones. Les muestro el codiguito, que es, no sé si lo están viendo, para que si alguien le quiere tomar captura, no sé, algún comentario, profe. Solo estamos viendo la pantalla negra, ahí está. Me gustaría que hagas otra corrida con por ejemplo, el que hicieron en porque ahí salió una cantidades enormes, pero bueno, puede ser. ¿Cómo no lo entendí, profe? Sí, vuelve a correr el programa, pero ok. Yo te dicto uno, ¿sale? Ok, profe, a ver, permítame tantito, déjeme ver esto, a ver, compilamos, ya está compilando, es que mi computadora a veces enloquece, ok, listo, y ok, ya nada más es cosa que salga esto, ok, listo, no sé si están viendo la pantalla negra. No, solo el dev. Ok, ustedes díganme, creo que ya se ve, nada más esperemos que cargue, a ver, esperemos que cargue, ok.
Muy bien. Ay, esperemos que cargue. Tranquilo, tranquilos. De hecho, como que andas muy acelerado, no sé. Perdón, profe. Es A ver si carga. energía, con mucha energía. Está bien, está bien. No, a ver si carga, a ver si no me hace. Bueno, no pasa nada, no hay problema. Ok, profe. Con el de Python se ve que lo trabajan muy bien. Entonces, pero sí les pido que lo adjunten también a los archivos para que lo compartan, por favor. Ok, profe, sí, por eso. Profe. Ujú. Sí, Bueno, es que sí lo no hay habíamos problema. añadido. Entonces, ¿lo añadimos? Perfecto, profe. Sí, 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 vamos a dejarlo hasta aquí entonces, porque Ok, sí, profe. Sí, porque ya se grabó. no hay problema. Este, quiero hacer un comentario nada más. Está muy bien la presentación. Por ejemplo, tú como que tienes madera de orador, o sea, haces que la gente despierte, te ponga atención, eso está muy padre. Nada más por ahí, cuidadito, por ejemplo, con algunas... Y bueno, no lo digo, lo digo en el mejor de los ánimos, por supuesto. O sea, yo cometo muchos errores, muchísimos, demasiados. Por ejemplo, en base a, eso lo escuché que lo repetiste mucho, mejor con base en, por ejemplo, ¿no? Ok, profe. Sí, Lo digo, gracias. Disculpe por las lo digo, dudas. no, no, y lo digo con el mejor de los ánimos, nunca para ofender, porque de hecho es algo que es muy común. Hay otra, por ejemplo, que varios compañeros han dicho, y yo lo decía porque yo creí que así era, a grosso modo, eso lo he escuchado muchísimo, yo desde que tengo casi uso de razón, así digo, a grosso modo, pero en el primer semestre que di clases, que fue álgebra superior, uno de los compañeros, creo que ya ni está, no me acuerdo quién fue la verdad, no, ya no lo he visto, me dijo, profesor, no se dice a grosso modo, se dice simplemente grosso modo, sin la palabra a. Y busqué esa locución y sí, es correcto, pero es un error muy común que tenemos, como también el de en base a y otras más, pero ok, muy bien, muchas gracias, Jafet. Gracias. Siguiente equipo, por favor, es el último equipo Aquí estamos. 9, muy bien. Bueno, no tengo un léxico tan desarrollado, pero Ah, bueno, nos vamos a ir un poco rápido muy bien, todos han porque expuesto muy bien, ¿eh? Todos muy bien, adelante. ya sobra muy poco tiempo. Está muy fácil el método. Somos el equipo 9, conformado por Manuel, Felipe y su servidor Oscar. Nos tocó exponer sobre el método Gauss-Seidel. Para hablar del método, les voy a dar una introducción. Se les va a dar la definición del método, el criterio de convergencia, un algoritmo, el código en C++ y una bibliografía. Bueno, esto es de repaso nada más, ¿no? Sabemos que los métodos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales se dividen en directos y en iterativos. Los directos son aquellos con los que se obtiene la solución exacta, X, del sistema A por X igual a B, mediante un número finito de operaciones, siempre y cuando no existan errores de redondeo. Ok, y en los iterativos se trata de resolver un problema, en este caso el sistema de ecuaciones, mediante aproximaciones sucesivas a la solución. Bueno, tenemos de directos el método de Gauss y pivoteo parcial, método de Gauss-Jordan y pivoteo total, el de Gauss-Jordan particionado. Y en iterativos tenemos el método de Jacobi, método de Gauss-Seidel y el método de relajación. Esto solo por mencionar algunos, porque sabemos que tenemos el de Doolittle, el de Crow-Cholesky. Bueno, eso es el de Crow-Doolittle por factorización. Pero bueno, solo por mencionar algunos, para no así llenarlos de información. Este es uno de los métodos más interesantes del análisis numérico y particularmente útil ya que nos permite encontrar la solución de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Es una alternativa interesante para ser programada por su relativa simplicidad. Como ya se mencionó, es un método iterativo, es decir, que debe aplicarse recursivamente hasta encontrar una solución adecuada o con un error considerablemente pequeño. Cabe recalcar que en cada iteración obtenemos una solución posible del sistema con un error determinado. A medida que aplicamos nuevamente el método,
la solución puede ser más precisa, entonces se dice que el sistema converge. Pero si al aplicar el método reiteradas veces el error crece, se dice que el método diverge o no converge. Bueno, vamos a ver un concepto muy importante que es el de una matriz diagonal estrictamente dominante. Y lo decimos que lo es por filas cuando el valor absoluto del pivote de esa fila es estrictamente mayor que la norma del resto de elementos de esa fila. Y lo es por columnas cuando para todas las columnas el valor absoluto del pivote es estrictamente mayor que la norma del resto de elementos de esa columna. Me gustaría que igual guardaran bien estos conceptos, porque decimos que formalmente se dice que la matriz A de n por n es estrictamente diagonal dominante por filas cuando se satisface la siguiente condición. Bueno, en esta condición hay un error. No sé si alguien ya lo notó, y si ya lo notó, igual me lo pueden decir. Pero bueno, nosotros sabemos que podemos representar el coeficiente de una matriz. Ay, esto salió súper feo. Sabemos que podemos representar el coeficiente de una matriz por la letra A. Bueno, supongamos que esa es una letra A, ¿sabes? Está medio fea porque no se escribe aquí. Y entonces la I nos representa la fila y la J la columna. Cuando nosotros repetimos el subíndice, pues ¿de quién estamos hablando? Del elemento pivote, ¿no? Entonces aquí decimos que el valor absoluto del elemento pivote debe de ser estrictamente mayor a la suma del coeficiente, pero aquí está el error. Miren, si nosotros comparamos A de I de I, estamos comparando exactamente al pivote, ¿no? No tiene nada de sentido. Entonces, esto debería de ser J. No sé si alguien tiene una duda por ahí. No sé si quede claro. Este es J. Sí, ¿por qué? Porque va a ir desde 1 hasta n para el coeficiente A y J, cuando I es distinto de J. ¿Por qué? Porque si son iguales, pues estamos hablando del pivote. Y ya dijimos que eso no tiene sentido. Para el intervalo 1n, ¿no? De los números naturales. Bueno. Muy bien. Les voy a poner... Regresa tantito, por favor. Regresa tantito. Bueno, ya han visto que varios equipos han hablado de la dominancia sobre la diagonal, entonces ya nos queda claro después de 3, 4 veces. Aquí está excelente la definición que ponen sus compañeros de manera rigurosa. Y solo comentar en efecto la última línea que dice para todo I que pertenece. No sé si esos 2 puntos que están ahí. Que pertenece al intervalo de 1 en cerrado, ¿no? Ok, aquí lo bueno es que dijiste que es intervalo natural, porque si uno ve nada más esto, piensa que es un intervalo pues continuo entre 1 y n. Esa notación tampoco es muy estándar, pero donde yo he visto que más se utiliza es con dobles corchetes, es decir, se abren 2 corchetes y se cierran 2 corchetes. Y esa es como la notación para intervalos discretos, o en este caso naturales. Pero muy bien, gracias. De hecho, bueno, entraríamos en una confusión ahí cuando hablamos de números naturales que toman a 0 y unos no lo toman, por eso nada más de 1 a n, pero cabe recalcar que son números naturales. Bien. Bueno, vamos a poner un ejemplo rápido. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones y nos preguntan si su matriz de coeficientes tiene una diagonal estrictamente dominante. Vemos que la matriz del sistema se conforma por 1, 3 menos 1, 4 menos 1, 1, 1, 1 menos 7. Pero podemos observar lo que les acabo de decir. Esta matriz no cumple con la condición. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 1 como elemento pivote. ¿Qué pasa? Que su valor absoluto es menor a la suma de los restantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizamos operaciones elementales de matrices, ¿no? Sabemos que podemos cambiar filas y cambiamos la fila 1 por la fila 2. Solo se cambió esta por esta. Y entonces, ahora sí cumple. Ahora sí vemos que el elemento pivote, el absoluto del elemento pivote, es mayor que el resto de sus elementos de esa misma fila, ¿no? Y ya por lo tanto se dice que es una matriz con diagonal estrictamente dominante. Este concepto es importante
lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, llegamos a la definición del método. El método de Gauss-Seidel resuelve sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados que obedecen a la forma que tenemos aquí. Bueno, si somos observadores y como ya sabemos, tiene n ecuaciones y n incógnitas. Y decimos que en forma matricial este sistema se representa como la ecuación A por X igual a B. Esta ya es muy normal y sabemos que no necesariamente se tiene que escribir así, sino se puede escribir con letras mayúsculas. Lo que sí es que tiene que tener la misma forma. La matriz de coeficientes por el vector de incógnitas igualado al vector independiente. Bueno, decimos que aquí lo que les acabo de explicar es la matriz de coeficientes. Esto nada más es un pequeño repaso. Vector de incógnitas y vector de términos independientes. Bueno, pero ¿qué pasaría si tenemos este sistema de ecuaciones y solo quisiéramos tomar la primera ecuación y despejar la primera variable? Entonces quedaría como A11, aquí lo ponemos aquí. Y si despejamos todo esto, pues tenemos B1, aquí lo tenemos. Y entonces se resta todos estos términos, ¿no? Entonces ya nada más pasamos para acá 1, 2, x2. Y entonces se resta el otro, el de menos A1, 3. Y entonces se multiplica por x3. Disculpen si mi letra está un poquito fea, espero que se entienda. Bueno, como es, aquí lo estamos representando en forma general, vamos a ponerlo así, menos A1 de n por x, n. ¿Y qué pasa si ahora ya queremos despejar bien? Pues entonces solamente pasamos a dividir y queda ya todo esto, ¿no? Queda todo esto. Queda A sobre A11. B1 menos A12 por x2 menos A13 por x3 menos y así por hasta el término A1n por xn sobre A11. Y aquí le borramos esta parte, ¿no? Bueno, esto nada más para ver esta parte. Despejamos x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2 y así sucesivamente. Y así nos queda el vector a resolver. Entonces, como les decía, desde la fórmula anterior resultan las fórmulas que se deberán ir aplicando en las diferentes iteraciones. Para comenzar a aplicar el método debemos asignar un valor arbitrario a las variables con el fin de obtener x1. Pues lo más conveniente y como siempre se ha dicho es que tomemos el valor 0, ¿no? Para ver. Lo cual nos facilitaría el trabajo ya que se reduce el cálculo de las primeras soluciones. Entonces, pues aquí ya habíamos dicho, ¿no? O sea, si multiplicamos por 0x, todo esto se va a eliminar y nada más nos va a quedar B1 sobre A11. ¿Sí? Y entonces ya, si queremos despejar x2 de la ecuación 2, entonces nos quedaría igual aquí, B2 sobre A2 menos A21 por x1. Pero esto ya lo tenemos aquí, x1 es B1 sobre A1. Entonces se sustituye. B2 menos A21 por B1 sobre A1 sobre A2, 2. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Una vez que tenemos x2, despejamos x3 de la ecuación 3 y así hasta obtener pues las n incógnitas que tengamos en nuestro sistema. Cuando hemos despejado las xn, tenemos lo que se conoce como la primera solución de la iteración. Lo vamos a denotar como x1 igual a alfa 1, x2 alfa 2, xn alfa n. ¿Ok? En la segunda iteración, ahora lo vamos a poner como beta. ¿Ok? X1 es igual a beta 1, x2 es igual a beta 2 y xn igual a beta n. Entonces, pasamos a la parte de calcular el error. Si le ven cara a este error de relativo, ¿no? Tenemos el error actual menos el error, bueno, el valor antes calculado sobre el valor actual. Y multiplicado por 100 es el error relativo porcentual.
que queremos que nos dé el porcentaje del error. Y así repetimos el método tantas veces hasta que el error sea muy pequeño o hasta que el error sea suficiente, ¿no? Bueno, pasamos a este lema de Hadamard. Miren, lo que pasa es que el lema de Hadamard lo tomé de la bibliografía de Wikipedia. Generalmente no me gusta tomar información de Wikipedia, pero se me hizo muy importante este lema. Dice que si A es una matriz de diagonal estrictamente dominante, entonces A es invertible. Consecuentemente, tenemos el teorema que dice, dado el siguiente sistema, A por X igual a B, con única solución, o con solución única más bien, si A es una matriz diagonalmente estrictamente dominante, entonces los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel convergen a dicha solución. Bueno, si alguno de ustedes todavía no ven la importancia del lema, estamos hablando de que, es que no puedo escribir muy bien. Entonces, Tranquilo, bueno, va muy bien. Tenemos aquí la ecuación. A por X igual a B. ¿Y qué nos está diciendo el lema de Hadamard? Si ya es una matriz de diagonal estrictamente dominante, lo que les comentaba al principio, entonces es invertible. Si es invertible, yo algebraicamente, no sé si están de acuerdo, que podría ser esto. Podría ser la inversa de A por el vector X. ¿Ok? Y esto igualado a B, pero como multipliqué el A inverso, pues también lo tengo que poner, ¿no? Entonces aquí tenemos A. Y entonces, pues esto se elimina. Esto se Lo elimina. siento, ahí habría que poner primero A en el miembro derecho, A inversa por B, porque no... Ajá. Con bueno, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Vamos a escribirlo bien. Perdón, me ganan los nervios. Aquí, ok. Ok. Sí. Entonces, pues ya esto se elimina. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar el vector X, que es el vector de incógnitas. Y esto ya, pues ya va a estar igualado a la matriz inversa multiplicada por el vector de términos independientes. Y ya. Y pues entonces así vulgarmente le diríamos como que tiene solución, ¿no? Tiene solución pues la ecuación. Y esto a lo que nos lleva es al criterio de convergencia. Lo conforman los criterios de la diagonal dominante. Una condición necesaria es que el elemento ubicado en la diagonal, o sea, el pivote, sea mayor en valor absoluto que el resto de los elementos de esa misma ecuación. Es una condición necesaria, pero una condición suficiente es que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que la resta de los elementos de la misma ecuación, o sea, que sea una matriz con diagonal estrictamente dominante. Y ya. Bueno, le dejaré aquí a mi compañero, o no sé si ya acabamos. A ver, nada más comenten los dos compañeros que faltan, Felipe y José Manuel. ¿Les falta mucho? Bueno, faltan 6 diapositivas y van a presentar algún programa. Sí. Sí, adelante. Bueno, sí, faltan estas 6 diapositivas, que es el algoritmo, y también teníamos pensado mostrar un ejemplo, pero pues, si no nos daba tiempo, pues ya lo saltábamos, y también sería el programa que nos iba a explicar Manuel. Okay. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y el lunes van a continuar ustedes dos, por favor. También porque es importante, va muy bien la exposición y pues no hacerlo tan de carrera. ¿Sí les parece bien? ¿No hay problema? ¿O sí? Digan ustedes. Por mí no hay problema, nada más una disculpa a mis compañeros de mi equipo, porque pues sí, como que me pasé un poquito de mis 10 minutos y ahorita ya acabamos. Bueno, también seguimos apretados. Les quedaba poco tiempo, pero no hay problema, no tiene inconveniente de seguir el lunes. Sí, a mí me parece bien. Sí, está bien. Okay. Entonces, el lunes continúan ustedes y ya les tocaría, y está bien porque va a ser el ejemplo, ¿verdad? También. Entonces, bueno,
Ya está el ejemplo de alguna manera. ¿Dónde nos quedamos? Déjenme ver la última diapositiva, por favor. ¿No le está viendo? Ah, ok, pero antes de eso, a ver, 2 atrás, por favor. Ahí, una antes. Pues ya prácticamente ya se terminó todo lo de la definición de criterio de convergencia. Nada más, como Antes, dice, nada dar más. ejemplos. Nada más déjame ver una antes, por favor. Ah, ok, sí. Es que lo explicaste de manera general, me parece bien. Sí, Sí, entonces, no lo leí. perfecto. Que Felipe y José Manuel nos retomen con un ejemplo para entenderlo muy bien, el algoritmo, y ya. Entonces, el martes empezarían ustedes, igual vamos a empezar a las 4 de la tarde, y seguirían los equipos 1, 2 y posiblemente el 3 también para que estén preparados. Tal vez el 4 le toque hasta el jueves, ¿de acuerdo? Y entonces, si es así, el jueves serían 4, 5, 6 y 7. Y tal vez el equipo 8 y 9 ya no alcancen a exponer. Entonces lo harían, ya veríamos si por video o nos reunimos los que puedan, yo sí con ustedes, por supuesto. Ya veríamos la manera de que lo puedan exponer o por video. Para que de esa manera, justamente lo que están comentando en el chat, la primera vuelta sea tal como dice el calendario, que creo que nos toca martes 30, si no estoy mal. Ahí lo platicamos en la clase pasada, no me acuerdo. Creo que sí, es el martes 30 la primera vuelta. ¿De acuerdo? Voy a tener la grabación.